Antes de que escuches una sola palabra más, quiero que te hagas una pregunta. ¿Cómo es posible que una ciudad construida sobre un lago, sin hierro, sin caballos, sin ruedas funcionales para transporte, haya llegado a ser una de las ciudades más grandes del mundo? Piénsalo. Mientras en Europa, muchas ciudades aún luchaban con el barro, la suciedad y las enfermedades. En el corazón de América, existía una ciudad con calles limpias, con sistemas de agua potable, con mercados más organizados que cualquiera en España, y con una población que superaba los 200,000 habitantes. Una ciudad que no debería existir, pero existía. Y no solo eso, dominaba un imperio que no nació con reyes heredados, sino con guerreros. Un imperio que no se expandía por casualidad, sino por estrategia. O un imperio donde cada decisión, cada ritual, cada sacrificio, tenía un propósito mucho más grande. Porque aquí hay algo que nadie te explicó en la escuela. Los aztecas no eran solo una civilización, eran una máquina social, militar y espiritual, diseñada para sobrevivir en un entorno imposible. Pero hay algo aún más inquietante. Todo este sistema, toda esta perfección, dependía de una sola cosa: el sol. Porque para ellos, si el sol dejaba de salir, el mundo terminaba. Y no era una metáfora, era una realidad. Por eso hacían lo que hacían, por eso luchaban, por eso conquistaban, y sí, por eso sacrificaban. Pero aquí viene el giro que cambia todo. Lo que estás a punto de descubrir no es la historia que te contaron, no es la versión simplificada de una civilización salvaje conquistada por Europa. No, es algo mucho más incómodo, mucho más complejo, y mucho más fascinante, porque cuando entiendes cómo funcionaba realmente el imperio azteca, empiezas a darte cuenta de algo. Quizá no eran ellos los primitivos, quizá el mundo simplemente no estaba preparado para entenderlos. Así que hoy no vamos a ver el imperio azteca desde afuera. Hoy vas a vivir dentro de él, vas a caminar por sus calles, vas a escuchar sus mercados, vas a sentir su disciplina, y poco a poco vas a entender por qué este imperio no solo dominó su mundo, sino que estuvo peligrosamente cerca de cambiar la historia del nuestro. Pero antes de empezar, déjame preguntarte algo más. Si tu supervivencia dependiera de mantener vivo al sol, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Despiertas antes del amanecer, no porque quieras, porque aquí nadie se despierta tarde. El mundo en el que vives no espera a nadie, no hay relojes, no hay alarmas, pero hay algo más fuerte que cualquier reloj: el ritmo del imperio. Aún no hay luz, pero ya hay sonido, un sonido que se repite en cada casa, en cada calle, en cada rincón de esta ciudad imposible. Piedra contra piedra, piedra contra maíz, el metate. Ese sonido no es ruido, es señal, es el inicio, es el primer latido de un sistema que no se detiene. Y aunque no lo entiendas todavía, todo lo que vas a vivir hoy empieza aquí, en algo tan simple como triturar maíz. Pero nada aquí es simple, nada, porque ese maíz no es solo comida, es poder, es economía, es estabilidad, es supervivencia, es identidad. Es el eje sobre el que gira todo. Y eso es lo primero que empieza a romper lo que creías saber. Porque pensabas que los imperios se construyen con oro, con armas, con reyes. Pero aquí todo empieza con un grano, uno solo. Sales de tu casa, el aire es frío, pero no es pesado, no huele mal, no hay suciedad acumulada, no hay basura,
no hay desorden, y eso te desconcierta, porque esto no encaja con la idea que te enseñaron. Una ciudad enorme, en medio de un lago, debería ser caótica, debería ser sucia, debería ser inestable, pero no lo es. Y esa es la primera grieta en tu percepción. Tu casa queda atrás. Adobe, un solo nivel, techo simple, un espacio pequeño, sin muebles como los conoces, sin camas, sin sillas, sin lujo. Pero tampoco hay vacío. Todo lo que existe tiene una función. El suelo es duro, pero suficiente. El petate, esa estera tejida, es tu cama, tu descanso, tu límite. Y eso también te dice algo. Aquí, nadie vive por encima del sistema, ni siquiera cuando duerme. Las mujeres ya estaban despiertas antes que tú. Mucho antes. No hablan, no necesitan hacerlo. Sus manos ya conocen cada movimiento, cada presión, cada ritmo. El maíz que dejaron reposando toda la noche, ahora está listo. Pero lo que estás viendo no es una rutina, es tecnología, no visible, no nombrada, pero real. Nixtamalización, un proceso que cambia todo, que transforma el grano, que lo vuelve más nutritivo, más eficiente, más útil, y lo más inquietante es que funciona mejor que muchas soluciones modernas, sin laboratorios, sin químicos industriales, sin teoría escrita, solo práctica, solo repetición, solo generaciones. Mientras en otras partes del mundo, civilizaciones enteras colapsan por falta de nutrientes. Aquí, alguien resolvió el problema siglos antes. Pero no es eso lo que te detiene, es lo que hacen después. Antes de cocinar, soplan el maíz, suavemente, como si estuviera vivo, como si pudiera escuchar, como si pudiera sentir. Y aquí es donde empiezas a entender algo peligroso. En este mundo, no hay separación entre lo físico y lo espiritual. Todo está conectado, todo tiene intención, todo tiene significado. Incluso lo que comes, sales, el cielo sigue oscuro, pero la ciudad ya está despierta. Caminas y empiezas a notar algo más. El agua, canales, fluyendo, controlados, dirigidos. Nada está fuera de lugar, nada es aleatorio. Y entonces ves a alguien bañándose, luego otro, y otro, demasiados. Esto no es ocasional, es sistemático. Se bañan todos los días, a veces 2 veces, a veces más. Limpian su cuerpo, lavan su ropa, mantienen una disciplina de higiene, que en tu mundo sería considerada excesiva. Pero aquí es normal. Y eso vuelve a romper todo lo que creías saber. Porque esto no es una civilización atrasada. Esto es algo distinto, algo organizado, algo controlado, algo que funciona. Caminas hacia tu calpulli, tu barrio. Pero no es solo eso. Aquí, el concepto de individuo es diferente. No eres solo tú, eres parte de una estructura, de una red, de un sistema que te define. El calpulli es familia, es gobierno, es economía, es educación, es religión, todo en uno. Y eso tiene una consecuencia. No hay aislamiento, no hay desconexión. No hay anonimato. Todos saben quién eres. Todos saben qué haces. Todos saben si cumples o no. La tierra no te pertenece. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Pertenece al calpulli. Y tú solo la trabajas. Recibes, devuelves, equilibrio, no acumulación, no exceso, no caos. Y empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Esto no es libertad. Pero tampoco es opresión, es otra cosa, algo intermedio, algo que funciona. Caminas hacia las chinampas y lo que ves no parece agricultura, parece diseño, parece cálculo, parece intención, filas perfectas, canales limpios, vegetación organizada, raíces que sostienen estructuras completas. Esto no es tierra natural, es tierra creada, construida, diseñada para producir más rápido, más eficiente,
Y lo más impactante, funciona. Produce múltiples cosechas al año. Alimenta una ciudad enorme. Y sostiene un imperio entero. Y lo hace sin herramientas que tú considerarías esenciales. Sin hierro, sin animales de carga, sin maquinaria. Solo conocimiento, observación, disciplina. Y ahí algo cambia dentro de ti, porque empiezas a entender, esto no es una civilización sobreviviendo, es una civilización optimizando, dominando su entorno. El sol empieza a aparecer, lentamente, y con él la ciudad cambia, el sonido crece, el lago se llena de movimiento, canoas, personas, comercio, todo empieza a acelerarse. Y entonces llegas al mercado, Tlatelolco, y todo lo que creías se rompe completamente. Miles de personas, pero no hay caos, hay orden, secciones definidas, productos organizados, reglas claras. Todo funciona, todo fluye, todo se respeta. Cacao, textiles, comida, plumas, herramientas, medicinas, todo tiene valor, todo tiene sistema. Y entonces ves algo que no esperabas. Jueces, Las reglas caminando, son observando, absolutas. interviniendo, resolviendo, en tiempo real. Aquí, la justicia no es lenta, no es lejana, es inmediata. Y eso cambia todo, porque el sistema se protege a sí mismo. La corrupción no es tolerada, los errores no son ignorados, las reglas no son opcionales. Y eso explica por qué funciona. El mediodía llega y comes, pero no hay exceso, no hay lujo innecesario, hay equilibrio, tortillas, frijoles, chile, a veces carne, a veces pescado, el cacao, amargo, espumoso, valioso. Cada elemento tiene propósito, nada es aleatorio, nada es desperdicio. Y aquí, sientes algo que no esperabas. Respeto por un sistema que no entendías, por una civilización que subestimaste. La tarde cae. Los niños toman la ciudad, pero no para jugar sin sentido, para aprender, para entrenar, para convertirse en parte del sistema. Educación obligatoria, para todos, sin excepción, disciplina, desde pequeños, preparación constante, porque aquí nadie es irrelevante. El sol empieza a caer, el lago cambia de color y la ciudad se transforma, más silenciosa, más profunda, más ritual. Regresas, el día termina, pero el sistema no, porque aún falta algo, el temazcal, el vapor, el calor, la purificación. No es lujo, es necesidad, es parte del ciclo, es preparación, porque mañana todo vuelve a empezar. El maíz ya está en agua, esperando, como tú, te acuestas sobre el petate, miras la oscuridad y entonces lo entiendes. Esto no es solo una ciudad, no es solo un imperio. Es un sistema perfecto, funcionando al límite. Pero hay algo más, algo que no puedes ignorar, algo que no te deja dormir. Todo esto, todo lo que viste, todo lo que entendiste, depende de algo que no controlan, el sol. Y si el sol no sale mañana, todo esto desaparece. Y esa es la verdad más peligrosa de todas, porque ahora sabes por qué hacían lo que hacían, pero aún no sabes hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Hay algo que no te deja en paz. No es una imagen, no es un sonido, no es una escena específica, es una sensación, una incomodidad que empezó pequeña, casi imperceptible, pero que ahora crece, porque todo lo que viste, todo lo que viviste, todo lo que entendiste, era demasiado perfecto, demasiado alineado, demasiado exacto. Y eso no ocurre sin una razón. Los sistemas que funcionan así no son naturales, son construidos, diseñados, mantenidos, a cualquier costo. Y esa es la palabra que empieza a tomar forma en tu mente. Costo, porque ahora sabes que todo sistema perfecto esconde algo, algo que no se muestra,
algo que no se explica, algo que no se cuestiona. Porque si se cuestiona, todo puede romperse. Y aquí, nadie puede permitirse eso. Nadie. Porque lo que está en juego no es estabilidad, no es poder, no es riqueza, es existencia. Y eso cambia todo. Porque cuando una civilización cree, no que puede desaparecer, sino que desaparecerá si no actúa, entonces deja de tener opciones. Solo tiene una: mantener el sistema, cueste lo que cueste. Y eso es lo que estás empezando a ver. Lo que viste durante el día no era vida cotidiana, era preparación. Cada gesto, cada norma, cada disciplina, cada rutina, todo apuntaba a lo mismo, a sostener algo que no puedes ver, pero que define todo. El sol, no como una estrella, no como un fenómeno físico, sino como una entidad que exige, que depende, que necesita. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso, porque cuando el universo deja de ser algo que observas y se convierte en algo que debes mantener, te conviertes en responsable de él. Responsable de que continúe, responsable de que no falle, responsable de que no se detenga. Y si eres responsable, entonces no puedes fallar, no tienes derecho, no tienes margen, no tienes alternativa. Y eso es lo que convierte a este imperio en algo distinto, algo más intenso, más rígido, más comprometido, pero también más extremo, porque si el sol depende de ti, entonces todo lo demás es secundario. La moral, el dolor, la duda, todo queda detrás, todo se reorganiza, todo se redefine, y eso es lo que empieza a dar forma al verdadero corazón del sistema. No es el mercado, no es la agricultura, no es la organización social, es la creencia. Pero no cualquier creencia, una creencia absoluta, total, innegociable, que no permite grietas, que no permite preguntas, que no permite fallos. Y cuando una sociedad entera comparte esa creencia, todo se alinea, todo encaja, todo funciona. Pero también, todo depende de ello. Y eso es lo que la vuelve frágil, porque si alguna vez esa creencia se rompe, todo lo demás cae con ella. Pero aún no estamos ahí, porque ahora mismo todo sigue funcionando, y funciona demasiado bien. El sistema necesita algo, constantemente, algo que no puede detenerse, algo que no puede fallar, algo que no puede faltar. Y eso es flujo, flujo de recursos, flujo de tributos, flujo de personas, flujo de energía, porque sin flujo no hay continuidad, sin continuidad no hay estabilidad, y sin estabilidad no hay mundo. Y ahí, la guerra deja de ser una opción, se convierte en necesidad, pero no como la entiendes, no como destrucción, no como exterminio, no como caos, sino como recolección, como suministro, como mantenimiento. Los guerreros no salen a matar, salen a capturar, a traer, a sostener el sistema. Y eso cambia completamente la lógica, porque significa que el enemigo no es solo enemigo, es recurso, es parte del mecanismo, es necesario, y eso es lo que lo vuelve inquietante, porque convierte la guerra en algo estructural, algo continuo, algo inevitable. No hay fin, no hay victoria definitiva, solo continuidad, solo flujo, solo equilibrio. Y los guerreros crecen con eso. Desde niños no aprenden solo a luchar, aprenden a resistir, a soportar dolor, a ignorar el miedo, a obedecer sin cuestionar. Porque cuestionar no es una opción, no en un sistema así. Aquí, la duda es peligrosa, la duda debilita, la duda rompe. Y el sistema no puede romperse, no puede, porque el costo es demasiado alto. Pero aquí viene algo aún más profundo, algo que cambia completamente tu percepción.
Los guerreros no buscan matar, buscan capturar. Y eso requiere más control, más precisión, más disciplina, porque matar es fácil, capturar es difícil. Y eso significa que están entrenados para algo más complejo, más sofisticado, más exigente. Y eso habla de un nivel de organización que no esperabas, pero también de un nivel de dependencia que no puedes ignorar, porque cada captura alimenta el sistema y cada ausencia lo debilita. Y eso crea presión, constante, invisible, pero real. Una presión que no desaparece, que no se detiene, que no se reduce, porque el sistema nunca se satisface, nunca es suficiente, siempre necesita más. Y eso es lo que lo hace insostenible a largo plazo. Pero aún no, porque ahora mismo sigue funcionando. El templo se alza frente a ti, más imponente que antes, más pesado, más real, porque ahora sabes lo que representa. No es solo arquitectura, no es solo religión, es el núcleo, el punto donde todo converge, donde todo se decide, donde todo se paga. Subes, cada escalón pesa más, no por el esfuerzo físico, sino por lo que significa, por lo que sabes, por lo que entiendes. El aire cambia, el sonido desaparece, el mundo se reduce, y solo queda el momento. Los sacerdotes están ahí, no dudan, no vacilan, no cuestionan, porque para ellos esto es correcto, esto es necesario, esto es lo que mantiene el mundo en marcha. Y ahí todo se vuelve claro. No es brutalidad, es coherencia interna. Es lógica llevada al extremo, y eso es lo que más incomoda, porque significa que desde dentro todo tiene sentido, todo encaja, todo funciona, pero desde fuera es imposible de aceptar. Y ahí nace la fractura. Pero aún no ocurre, aún no, porque el sistema sigue fuerte, sigue estable, sigue funcionando, pero empieza a generar algo silencioso, lento, peligroso, resentimiento. Las ciudades sometidas observan, aprenden, esperan, no olvidan, nunca olvidan. Y eso es lo que el imperio no ve. Porque cuando todo funciona, dejas de mirar afuera, dejas de anticipar, dejas de temer. Y eso es el inicio del final. Pero aún no, porque ahora mismo el fuego sigue encendido, el sol sigue saliendo, el sistema sigue funcionando. Y tú ya no puedes verlo igual, porque ahora sabes. Y sabes que todo lo que viste, todo lo que admiraste, todo lo que respetaste, tiene un precio constante, un precio inevitable, un precio que no se puede detener. Y ahora, la pregunta cambia otra vez. Ya no es ¿qué hacían?, ni cómo lo hacían, ni por qué lo hacían. Ahora es otra, una mucho más difícil, mucho más incómoda, mucho más humana. Si tú estuvieras aquí, si hubieras nacido aquí, si todo lo que conocieras dependiera de esto, ¿realmente harías algo diferente? O, sin darte cuenta, te convertirías en parte del sistema, igual que... Hay algo que el imperio nunca imaginó, no porque no fueran inteligentes, no porque no fueran capaces de anticipar peligros, sino porque hay amenazas que solo existen fuera de tu forma de entender el mundo. Y si no puedes imaginar algo, no puedes prepararte para ello. Durante generaciones, todo lo que conocían, todo lo que enseñaban, todo lo que transmitían, estaba construido sobre una certeza absoluta. El sol necesita, el mundo depende, nosotros sostenemos. No era una teoría, no era una posibilidad, era la base de cada decisión, de cada estructura, de cada sacrificio, de cada guerra. Y cuando una civilización entera comparte la misma base, todo se vuelve coherente, todo encaja, todo funciona. Pero también ocurre algo peligroso. Dejas de imaginar alternativas, dejas de contemplar otros sistemas,
Dejas de pensar que alguien pueda ver el mundo de otra manera. Y ese es el punto exacto donde empieza la vulnerabilidad. No en las murallas, no en el ejército, no en los recursos, sino en la mente, en la incapacidad de concebir algo distinto. Y entonces aparecen, no como un ejército gigantesco, no como una amenaza evidente, sino como algo mucho más desconcertante. Un grupo pequeño, extraño, silenciosamente peligroso. Si has visto hasta aquí, escribe imperio en los comentarios. Hombres con piel diferente, con lenguaje desconocido, con objetos que no entiendes, y lo más importante, con una forma de pensar que no puedes interpretar. Llegan con animales que parecen una sola criatura. Hombre y bestia unidos, se mueven rápido, imponen presencia. Pero no es solo eso, sus armas. Rompen la lógica, el sonido, el impacto, la destrucción. Nada encaja con lo que conoces, nada se puede clasificar. Y cuando no puedes clasificar algo, no puedes controlarlo, empiezas a dudar. Y la duda es el primer paso hacia el colapso, porque este imperio no está diseñado para dudar, está diseñado para actuar, para seguir un sistema claro, definido, sin ambigüedad. Pero ahora hay ambigüedad, y eso es peligroso. Las primeras noticias llegan, confusas, contradictorias, exageradas, imprecisas. Algunos dicen que son dioses, otros dicen que son hombres. Algunos creen que deben ser recibidos, otros creen que deben ser eliminados. Pero nadie está seguro, y esa falta de certeza ralentiza todo, porque el sistema necesita claridad, necesita dirección, necesita decisión, y ahora no la tiene. Mientras tanto, ellos avanzan, observan, aprenden, y no actúan de forma impulsiva, no atacan sin razón, no se exponen innecesariamente, esperan, y eso es lo que los hace diferentes, porque no están limitados por el mismo sistema, no tienen una estructura rígida que seguir, no tienen una cosmología que mantener, no tienen una obligación diaria con el universo, son libres, y esa libertad es lo que los hace peligrosos, porque pueden adaptarse, pueden cambiar, pueden improvisar, y eso es algo que el imperio ha dejado de hacer. Hernán Cortés observa, no ve dioses, no ve misterio, ve oportunidades, ve grietas, ve tensiones internas, ve resentimiento acumulado y entiende algo clave. El imperio es fuerte por dentro, pero está rodeado de enemigos, enemigos que obedecen, pero no aceptan, enemigos que cumplen, pero no olvidan, enemigos que esperan. Y eso es lo que utiliza. No ataca directamente, divide, convence, manipula, convierte enemigos en aliados, y eso cambia completamente el equilibrio, porque ahora ya no es un pequeño grupo contra un imperio, es el imperio contra sí mismo. Lucharemos juntos. Las ciudades sometidas Juntos se venceremos. unen, no por lealtad a Cortés, sino por rechazo al sistema mexica. Y eso es algo que el imperio nunca consideró completamente. Porque cuando tu sistema funciona, asumes que todos lo aceptan. Pero no es así. Muchos lo soportan, muchos lo temen, muchos lo obedecen, sin creer en él. Y eso es una bomba silenciosa, una bomba que ahora empieza a activarse. Moctezuma recibe información, cada vez más urgente, cada vez más contradictoria. Pero hay algo que lo detiene. No es miedo, es incertidumbre, porque no sabe con qué está tratando. Y eso lo paraliza, porque cualquier decisión puede ser incorrecta. Y en un sistema donde todo depende de la precisión, el error es inaceptable. Así que duda, observa, espera. Y ese tiempo es lo que Cortés necesita. Cada día que pasa, se acerca más, se fortalece más, se integra más, hasta que finalmente entra en Tenochtitlán,
el corazón del imperio, y en ese momento todo cambia. No hay batalla, no hay caos inmediato, hay silencio, un silencio pesado, porque dos mundos completamente distintos están ahora frente a frente, pero no se entienden, no pueden entenderse. Para los mexicas, todo tiene un significado cósmico. Cada acción está conectada al equilibrio del universo. Para Cortés, todo es estratégico, todo es calculable, todo es explotable, y esa diferencia es irreconciliable. Moctezuma lo recibe, no como enemigo, no como aliado, sino como algo que no puede definir. Y eso es el problema, porque cuando no puedes definir algo, y cuando no sabes cómo actuar, pierdes ventaja. Cortés lo sabe, y lo aprovecha, se posiciona, observa, analiza, y lentamente empieza a tomar control, no de forma violenta, sino psicológica, estratégica, silenciosa, y eso es aún más peligroso, porque el imperio no está diseñado para ese tipo de guerra. Está diseñado para enfrentamientos claros, directos, definidos. Pero esto no es eso. Esto es infiltración, manipulación, desestabilización, desde dentro. Y eso es lo que empieza a romper todo. Porque ahora el sistema ya no es sólido. Empieza a tensarse, a fallar, a dudar. Y cuando un sistema basado en certeza empieza a dudar, empieza a colapsar. Pero aún no completamente, porque todavía hay estructura, todavía hay poder, todavía hay control. Pero ya no es absoluto, ya no es incuestionable. Y eso lo cambia todo. La ciudad sigue funcionando, el mercado sigue activo, el templo sigue en pie, el fuego sigue encendido. Pero algo es diferente, algo invisible, algo profundo, algo irreversible. Porque ahora hay hombres dentro del imperio que no creen en el sol. Y eso rompe la base, rompe la lógica, rompe la certeza. Y cuando la certeza se rompe, todo lo demás empieza a caer, lentamente, pero inevitablemente. Y ahora, ya no es cuestión de si el imperio caerá, es cuestión de cuándo, porque el sistema que lo sostenía ya no es suficiente. Ya no es invulnerable, ya no es único. Y eso es suficiente para cambiar la historia. No ocurre de golpe, no hay un momento exacto, no hay un instante claro donde todo se rompe. Porque los imperios no colapsan cuando los atacan, colapsan cuando dejan de entender lo que está pasando. Y eso ya empezó, no en las murallas, no en el ejército, no en las calles, sino en algo mucho más profundo, en la certeza. Durante generaciones, todo había sido claro, el mundo tenía orden, el sistema funcionaba, el sol salía, las reglas eran correctas, todo encajaba. Pero ahora, algo no encaja, y eso es suficiente, porque cuando una sola pieza deja de encajar, todo el sistema empieza a tensionarse. Al principio, nadie lo dice, nadie lo reconoce, pero todos lo sienten, en las calles, en los mercados, en los templos. Hay algo diferente. Una pausa, una duda, un pequeño retraso en las decisiones. Y eso, en un sistema como este, es peligroso, porque este imperio no está diseñado para la duda, está diseñado para la certeza absoluta, para actuar sin cuestionar, para seguir un orden que nunca falla. Pero ahora, ese orden está siendo cuestionado, no abiertamente, no directamente, pero sí internamente, y eso es mucho peor, porque la duda interna no se puede controlar, no se puede castigar, no se puede eliminar, se expande silenciosamente, como una grieta, pequeña al inicio, invisible, pero real. Moctezuma lo siente, no como miedo, sino como desorientación, porque por primera vez no tiene una respuesta clara, no hay precedentes, no hay instrucciones, no hay interpretación segura, y eso lo paraliza.
porque cualquier decisión puede ser un error. Y en este sistema, el error no es aceptable. Y así que espera, observa, analiza. Pero el tiempo ya no juega a su favor, porque mientras él duda, el sistema pierde ritmo. Y cuando el sistema pierde ritmo, empieza a fallar. Los sacerdotes continúan, los rituales siguen, el fuego sigue encendido. Pero ahora ya no hay la misma certeza, ya no hay la misma convicción, porque algo cambió, algo invisible, pero profundo, porque por primera vez existe la posibilidad de que el sistema no sea suficiente. Y eso es una idea peligrosa, porque si el sistema no es suficiente, entonces todo lo demás pierde sentido. Las guerras, los sacrificios, la disciplina, la estructura, todo, y nadie está preparado para eso. Nadie. Las calles siguen llenas, el mercado sigue activo. Pero ahora hay miradas diferentes, miradas que observan más, que dudan más, que comparan, porque ahora hay algo con lo que comparar. Los hombres que llegaron, los hombres que no siguen las mismas reglas, los hombres que no creen en el mismo sistema. Y eso rompe la ilusión de unicidad, porque antes solo existía una forma de entender el mundo. Ahora hay otra, y eso crea algo nuevo, comparación. Y la comparación genera duda. ¿Por qué ellos no hacen lo mismo? ¿Por qué ellos no siguen el sistema? ¿Por qué el mundo sigue funcionando para ellos? Esa pregunta es devastadora, porque si ellos existen y el sol sigue saliendo, entonces, ¿qué parte del sistema es realmente necesaria? Y esa duda no se puede detener, no con fuerza, no con castigo, no con ritual, porque ya está dentro. Y eso cambia todo. Las ciudades sometidas lo sienten, lo perciben, lo entienden más rápido. Porque ellos nunca creyeron completamente, nunca estuvieron dentro del sistema al 100%, solo obedecían, por obligación, por supervivencia. Pero ahora ven una alternativa, ven una grieta y la aprovechan, empiezan a moverse, a colaborar, a cambiar de lado, no por lealtad, por oportunidad, y eso rompe aún más el equilibrio, porque el imperio no solo enfrenta a un enemigo externo, empieza a perder cohesión interna, y eso es mucho más peligroso, porque un enemigo externo se combate, pero una ruptura interna no se puede controlar fácilmente, se extiende, se multiplica, se vuelve impredecible. Moctezuma intenta mantener el control, mantener la imagen, mantener la estructura. Pero cada día es más difícil porque el problema no es visible, no es tangible, es psicológico, es estructural, es conceptual y eso es lo más difícil de enfrentar porque no puedes atacarlo, no puedes eliminarlo, no puedes destruirlo, solo puedes observar cómo crece. Y mientras tanto, Cortés se adapta, observa, aprende y actúa, aprovecha cada duda, cada retraso, cada indecisión y lo convierte en ventaja. No necesita fuerza superior, no necesita números, solo necesita tiempo. Y el imperio se lo está dando día tras día. La tensión crece, pero no explota. Aún no, porque el sistema sigue intentando sostenerse. Sigue intentando funcionar, sigue intentando mantener la ilusión de control, pero ya no es real, ya no es sólido, ya no es incuestionable. Y eso es el verdadero colapso, no cuando cae una ciudad, sino cuando cae la certeza, porque sin certeza no hay sistema, sin sistema no hay imperio. Y ahora, esa certeza ya no existe. El fuego sigue encendido, pero ya no representa lo mismo. El templo sigue en pie, pero ya no impone lo mismo.
El sistema sigue funcionando, pero ya no es absoluto. Y eso lo cambia todo. La grieta ya está ahí. No se puede cerrar, no se puede ignorar, no se puede revertir. Solo puede crecer y crecerá hasta que todo, finalmente, se rompa. Todo sistema tiene un límite, pero ese límite no siempre se ve venir, no siempre llega con señales claras. A veces se acumula en silencio, día tras día, decisión tras decisión, duda tras duda, hasta que ya no puede sostenerse. Y entonces, no colapsa lentamente, explota, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Pero para entenderlo, tienes que volver atrás. No mucho, solo unos días, antes de la ruptura, antes del caos, antes de que la ciudad dejara de reconocerse a sí misma. Todo parecía seguir igual, las calles llenas, el mercado activo, los templos funcionando, el fuego encendido. Pero no era verdad, porque debajo de todo eso había tensión, una tensión que no se veía, pero se sentía en la forma en que la gente caminaba, en cómo se miraban, en cómo hablaban en voz más baja, o en cómo evitaban ciertas preguntas, porque algo había cambiado, y todos lo sabían, pero nadie quería decirlo, porque decirlo lo hacía real, y si se volvía real, no habría vuelta atrás. Los hombres que llegaron ya no eran una curiosidad, ya no eran una incógnita lejana, estaban dentro del corazón del imperio, dentro de Tenochtitlán, y eso era algo que nunca había ocurrido antes, nunca. Y cuando algo ocurre por primera vez, no hay reglas, no hay respuestas, no hay seguridad, solo hay incertidumbre. Y la incertidumbre es veneno para un sistema como este. Moctezuma lo siente. Cada día, cada hora, cada decisión pesa más que la anterior. Porque ya no se trata solo de gobernar. Se trata de interpretar algo que no encaja en ninguna lógica conocida. No puede tratarlos como enemigos tradicionales. Y no puede tratarlos como aliados normales. No puede tratarlos como dioses, ni como simples hombres. Y esa ambigüedad lo paraliza, porque cualquier decisión puede ser la equivocada, y el error ya no es una opción. Pero mientras él duda, otros no lo hacen. Los hombres de Cortés observan todo, aprenden rápido, se adaptan aún más rápido, entienden lo suficiente, como para manipular lo necesario. Y eso es lo que empieza a inclinar el equilibrio. No necesitan comprender todo el sistema, solo necesitan encontrar sus puntos débiles, y los encuentran en la estructura, en la rigidez, en la dependencia, pero sobre todo en la confianza, porque el imperio confía en su sistema, confía en sus reglas, confía en su forma de ver el mundo, y eso es lo que lo hace vulnerable. Porque cuando alguien no juega con tus reglas, tu sistema deja de protegerte. Y eso es exactamente lo que ocurre. El momento llega, sin aviso claro, sin preparación suficiente, durante una ceremonia, durante un momento donde todo debería ser intocable, donde el sistema debería ser más fuerte, más puro, más protegido, y ahí rompen todo. El ataque no es solo físico, es simbólico, es directo, es una declaración. Las reglas no importan, el sistema no es intocable. Y eso es lo que desencadena todo. Por un segundo, hay silencio, un segundo que parece eterno, porque nadie puede procesar lo que acaba de pasar. Nadie puede aceptar que eso sea posible. Pero ese segundo se rompe. Y cuando se rompe, lo hace con todo. La ciudad reacciona, no como una organización, sino como un organismo vivo. Un organismo herido, un organismo que responde, y la respuesta es total. Las voces aumentan, los pasos se aceleran,
las manos se convierten en armas, las calles cambian, de orden a movimiento, de movimiento a caos. Pero no es un caos vacío, es un caos dirigido, un caos con intención, porque ahora todo está claro, no hay duda, no hay ambigüedad, no hay interpretación. Ellos no son dioses, ellos no son enviados, ellos son enemigos. Y eso libera todo, la furia contenida, la presión acumulada, el resentimiento silencioso. Todo sale, al mismo tiempo, desde todos lados, y ya no hay control. El sistema intenta responder, pero no puede hacerlo de la forma habitual, porque esto no es una situación habitual, no es guerra organizada, no es conflicto estructurado, es ruptura, es explosión, es descontrol. Y eso, el sistema no lo maneja bien. Cortés queda dentro, rodeado, observado, atacado, y por primera vez, no tiene ventaja, no tiene control, no tiene claridad, solo tiene una opción, sobrevivir, y eso cambia todo, porque ahora ya no es el que manipula, es el que reacciona, el que escapa, el que improvisa, y eso es nuevo. Para ambos lados, la ciudad se cierra, los accesos se controlan, las rutas se bloquean, los canales se llenan de movimiento. No hay espacio libre, no hay salida fácil. Cada paso es observado, cada movimiento es respondido, y la presión no deja de subir hasta que se vuelve insostenible. Y entonces llega la decisión, salir, no ganar, no controlar, solo salir. Pero salir de Tenochtitlán no es simple, nunca lo fue. Y ahora es casi imposible. La noche cae, oscura, densa, pesada. Pero no trae calma, trae urgencia, trae miedo, trae desesperación. Intentan moverse en silencio, rápidos, preciso, pero la ciudad ya no duerme. La ciudad está despierta, alerta, esperando. Y entonces los detecta, el primer sonido, el primer movimiento, la primera señal, y todo se activa, de golpe, sin pausa, sin control. Y lo que sigue no es una batalla, es una caída desordenada, violenta, confusa. Los puentes se rompen, los caminos desaparecen, el agua se convierte en trampa, el peso del oro se convierte en sentencia. Muchos caen, no por el enemigo, por sí mismos, por la carga, por el miedo, por la urgencia. El lago se llena de cuerpos, de gritos, de caos, y en ese momento todo pierde forma, todo pierde estructura, todo pierde lógica. Solo queda sobrevivir. Avanzar, respirar, no caer, no detenerse. Cortés logra salir, no limpio, no victorioso, pero vivo, y eso es suficiente, porque ahora sabe que el imperio sangra, sabe que el sistema falla, sabe que no es invulnerable, y ese conocimiento vale más que cualquier ejército. El amanecer llega, pero no trae alivio. Trae realidad. La ciudad sigue en pie, pero ya no es la misma. El sistema sigue, pero ya no es perfecto. La confianza se rompió, la estructura se fracturó, la certeza desapareció. Y eso no se puede reparar, porque ahora todo ha cambiado. Ya no hay equilibrio, ya no hay control total, ya no hay sistema absoluto. Solo queda una cosa: guerra total, inevitable, irreversible. Y ahora, ya no es cuestión de si el imperio caerá, sino de cuánto resistirá antes de hacerlo. No la destruyen de golpe, no entran arrasando, no la derriban con un solo ataque, porque Tenochtitlán no es una ciudad normal. Es una ciudad diseñada para resistir, una ciudad construida sobre agua, protegida por su entorno, organizada con precisión. Y durante generaciones nadie había logrado romperla, nadie, porque no estaba hecha solo de piedra, estaba hecha de sistema,
de disciplina, de control, y eso es mucho más difícil de destruir. Pero Cortés ya no intenta entender el sistema, ya no intenta adaptarse a él. Ahora lo ataca, no desde dentro, desde afuera, y lo hace de la única forma posible, no enfrentándolo directamente, sino asfixiándolo. El asedio comienza, no con un grito, no con un choque frontal, sino con algo mucho más peligroso. Tiempo, tiempo que se estira, tiempo que presiona, tiempo que desgasta, porque el asedio no es una batalla, es una espera que mata lentamente. Las calzadas se convierten en líneas de guerra. Los accesos se bloquean, las rutas se controlan, la ciudad empieza a aislarse, poco a poco, sin que al principio parezca grave. Pero lo es, porque Tenochtitlán depende del flujo, del movimiento, del intercambio, del agua, de las chinampas, del comercio. Y cuando ese flujo se interrumpe, todo empieza a fallar. Al principio, casi no se nota. El mercado sigue, las calles siguen, los rituales continúan, pero algo cambia. Los productos empiezan a escasear, las rutas se vuelven inseguras, el movimiento se reduce, y con eso, la ciudad empieza a perder su ritmo. Ese ritmo que lo sostenía todo, ese ritmo que hacía que todo funcionara. Y cuando el ritmo se rompe, el sistema se desestabiliza. Cortés no ataca constantemente, no lo necesita. Ataca y se retira, presiona y espera, observa y aprende, y cada vez que lo hace, debilita un poco más la estructura. Las canoas ya no se mueven con la misma libertad. Los canales ya no son seguros. El agua, que antes protegía, ahora atrapa, porque ahora el enemigo la controla. La ciudad empieza a sentirse diferente, más pesada, más lenta, más cerrada. El aire cambia, la tensión aumenta, y entonces aparece algo que el sistema no puede controlar fácilmente. Escasez, no inmediata, no extrema, pero constante. El alimento empieza a faltar, el agua limpia se vuelve limitada, las reservas disminuyen, y eso es nuevo, porque Tenochtitlán siempre fue abundante, siempre fue eficiente, y siempre fue suficiente, pero ahora no lo es. Y eso rompe algo profundo, porque el sistema estaba construido sobre la idea de control, de previsión, de estabilidad, y ahora eso ya no existe. Moctezuma ya no está, el liderazgo cambia, pero el problema sigue, porque el problema no es una persona, es el sistema, un sistema que no fue diseñado para resistir esto, no fue diseñado para el aislamiento total, no fue diseñado para el colapso del flujo. Y eso empieza a notarse. Las calles ya no son iguales, la gente ya no camina igual, hay menos energía, menos movimiento, más silencio. Pero no es un silencio tranquilo, es un silencio pesado, un silencio que presiona, que cansa, que desgasta. Porque el asedio no solo ataca el cuerpo, ataca la mente, día tras día, noche tras noche, sin descanso, sin pausa, sin alivio. Y eso empieza a romper algo más importante que las murallas, la resistencia interna, la convicción, porque ahora la pregunta vuelve, pero más fuerte, más directa, más peligrosa. Si el sistema era correcto, ¿por qué está fallando? Si el sol depende de nosotros, ¿por qué no nos protege? Si todo lo que hicimos era necesario, ¿por qué no es suficiente? Y esa duda ya no es pequeña, ya no es silenciosa, empieza a expandirse, empieza a aparecer en conversaciones, en miradas, en pensamientos, y eso es lo más peligroso de todo, porque cuando la duda entra, el sistema pierde poder, los rituales continúan, pero ya no tienen el mismo peso, los sacrificios siguen, pero ya no tienen el mismo significado, porque ahora
Hay una grieta, y esa grieta no se puede cerrar. Cortés sigue, no se detiene. Y sabe que el tiempo está de su lado. Sabe que no necesita destruir la ciudad de golpe. Solo necesita dejar que el sistema colapse. Y lo hace. Corta rutas, controla accesos, interrumpe suministros, ataca puntos clave. Y luego espera, siempre espera. Porque entiende algo que el imperio no puede aceptar. La ciudad no necesita ser conquistada, solo necesita ser agotada. Y eso es exactamente lo que ocurre. La enfermedad aparece, no como ataque, sino como consecuencia. El cuerpo debilitado, la falta de alimento, la falta de agua limpia, todo se combina, y la ciudad empieza a enfermar, no solo físicamente, también mentalmente. La esperanza disminuye, la energía desaparece, la resistencia se reduce, y entonces todo empieza a caer. No de golpe, sino poco a poco, barrio por barrio, calle por calle, casa por casa. El sistema intenta resistir, intenta mantenerse, pero ya no tiene fuerza suficiente, porque el sistema dependía del flujo, y el flujo ya no existe. El agua, que antes era vida, ahora es límite. Las chinampas ya no producen lo suficiente. El mercado ya no abastece. Todo lo que hacía fuerte a la ciudad ahora se convierte en su debilidad. Y eso es lo más trágico, porque no fue destruida por fuera, fue debilitada desde dentro, por su propia estructura, por su propia dependencia, por su propia perfección. Y eso es lo que la hace caer. Finalmente, los ataques cambian. Ya no son pequeños, ya no son estratégicos, ahora son constantes, directos, finales, porque el momento llegó. El sistema ya no puede sostenerse, la ciudad ya no puede resistir, y lo que sigue no es defensa, es caída. Una caída lenta, dolorosa, inevitable. Las calles se vacían, los canales se llenan de restos, los templos ya no dominan, el fuego ya no impone, todo pierde significado, todo pierde forma, todo pierde fuerza. Y en ese momento, ¿entiendes? No fue solo una conquista, no fue solo una guerra, fue el colapso de un sistema completo, un sistema que funcionó, un sistema que dominó, un sistema que parecía perfecto, hasta que encontró algo para lo que no estaba preparado. Y eso fue suficiente. Ya no queda tiempo, no porque alguien lo haya dicho, no porque exista una fecha, sino porque el cuerpo lo sabe, la ciudad lo siente, el sistema ya no puede sostenerse. No es un colapso inmediato, no es una explosión final, es algo peor, es un desgaste, lento, constante, irreversible. Tenochtitlán sigue en pie, las estructuras están ahí, los templos siguen en lo alto, las calzadas aún conectan la isla. Pero eso ya no importa, porque una ciudad no es solo piedra, es lo que la habita, y eso es lo que está desapareciendo. El hambre llega primero, no como golpe, sino como ausencia, pequeña al inicio, casi ignorada, pero constante. Las raciones disminuyen, los alimentos se reparten con cuidado. Lo que antes era normal, ahora es suficiente. Y lo que era suficiente, ahora es escaso. El cuerpo lo siente. La energía baja, los movimientos se vuelven lentos, las voces más suaves, las miradas más largas, más vacías. Las chinampas ya no producen como antes, el agua ya no es limpia, el mercado ya no existe como sistema. Solo quedan intercambios desesperados, intentos, restos, y eso rompe algo profundo. Porque el imperio nunca conoció esto, nunca vivió esto, nunca dependió del quizá. Siempre fue control, siempre fue previsión, siempre fue estabilidad. Pero ahora no hay control, no hay previsión, no hay estabilidad, solo hay resistencia.
Y cada día, esa resistencia es menor. La enfermedad aparece, no como enemigo visible, sino como consecuencia. El cuerpo debilitado, la falta de alimento, el agua contaminada. Todo se combina, todo se acumula, y la ciudad empieza a enfermar. Primero algunos, luego muchos, luego todos. No hay médicos suficientes, no hay recursos, no hay soluciones, solo espera, y la espera se convierte en miedo. Porque ahora ya no es solo el enemigo afuera, es el cuerpo, es el aire, es el agua. Todo puede matarte. Y eso cambia completamente la percepción. La guerra ya no es externa, ahora está dentro, en cada respiración, en cada contacto, en cada día. Los niños ya no corren, no juegan, no aprenden, solo observan, con ojos que no entienden. Pero sienten el cambio, sienten la tensión, sienten el final. Los adultos ya no hablan igual, ya no discuten, ya no planean, solo reaccionan, solo sobreviven, solo esperan. Porque en el fondo, todos lo saben, esto no se puede ganar. Pero nadie lo dice, porque decirlo es rendirse. Y el sistema no fue construido para rendirse, fue construido para resistir hasta el final. Y eso es lo que está haciendo, resistir, aunque ya no tenga sentido, aunque ya no tenga fuerza, aunque ya no tenga futuro. El templo sigue en pie, pero ya no domina, ya no impone, ya no inspira lo mismo. Los rituales continúan, pero ya no tienen el mismo peso, porque ahora la pregunta es inevitable. Si hicimos todo, si seguimos todo, si mantuvimos el sistema, ¿por qué no es suficiente? Y esa pregunta es devastadora, porque rompe la base, rompe la creencia, rompe la lógica, y cuando eso ocurre, todo lo demás cae, la ciudad cambia, las calles se vacían, las casas se cierran, los cuerpos aparecen, no como resultado de batalla, sino de desgaste, de enfermedad, de hambre, de tiempo. El tiempo se convierte en enemigo. Cada día es más pesado, y cada noche más larga, cada amanecer más difícil de enfrentar, porque ahora ya no trae esperanza, trae realidad, una realidad que no mejora, que no cambia, que no se detiene. El enemigo sigue ahí, presionando, esperando, controlando, pero ya no necesita atacar, no constantemente, porque el trabajo ya está hecho. La ciudad se está cayendo sola, desde dentro, y eso es lo más doloroso. No es una derrota inmediata, es una desaparición lenta, un apagado progresivo, una pérdida continua, hasta que ya no queda nada. Los últimos guerreros siguen, luchan, resisten, pero ya no es lo mismo, ya no hay energía, ya no hay estructura, ya no hay sistema, solo hay voluntad, y la voluntad no es suficiente. Las calzadas ya no protegen, los canales ya no ayudan, la ciudad ya no responde. Porque el sistema ya no existe, solo queda la forma, el cuerpo, la apariencia. Pero el alma ya se fue. El último día no es diferente en apariencia. El sol sale, como siempre, el lago refleja la luz, como siempre, los templos siguen ahí, como siempre. Pero todo es distinto, porque ahora no hay futuro, solo presente, un presente que se está terminando. Nadie lo anuncia, nadie lo declara, pero todos lo sienten, en el aire, en el silencio, en la forma en que la ciudad respira o deja de hacerlo, y entonces, finalmente, ocurre, no como una gran explosión, no como una escena épica, sino como algo inevitable. El sistema deja de sostenerse, la resistencia desaparece, la ciudad ya no puede más, y en ese momento, Tenochtitlán deja de existir, no físicamente, no inmediatamente, pero sí como lo que era, como sistema, como imperio, como idea. Y eso es el verdadero final.
porque lo que sigue ya no es resistencia, ya no es lucha, es caída, una caída silenciosa, pesada, irreversible. Y ahora solo queda una pregunta, no cómo cayó, sino cómo fue posible que existiera. Ya no hay sistema, ya no hay estructura, ya no hay equilibrio. Lo que queda es forma, piedra, agua, ruinas que aún respiran, pero que ya no viven. Tenochtitlán sigue en pie, pero ya no es una ciudad, es un cuerpo vacío, un eco de lo que fue. Y eso es lo más difícil de aceptar, porque desde fuera parece intacta. Los templos siguen altos, las calzadas siguen marcando el camino, el lago sigue rodeándola, pero dentro todo cambió. El ritmo desapareció, la energía se fue, la vida ya no circula, las calles están más vacías, más silenciosas, más lentas, no porque alguien lo haya ordenado, sino porque ya no queda fuerza, ya no queda intención, ya no queda propósito, y sin propósito, una ciudad deja de existir, aunque siga en pie. Los últimos defensores siguen ahí, no por estrategia, no por esperanza, sino por inercia, porque no saben hacer otra cosa, porque el sistema los formó para resistir, no para rendirse, y eso los mantiene en pie un poco más. Pero no cambia el resultado, porque ahora el enemigo ya no está presionando, está entrando, poco a poco, sin prisa, sin urgencia, porque ya no necesita apresurarse. La ciudad ya está vencida, solo queda ocuparla, y eso es exactamente lo que hacen. Avanzan, paso a paso, calle por calle, zona por zona. No encuentran resistencia organizada, encuentran restos, fragmentos, intentos aislados, nada coordinado, nada estructurado, nada capaz de detenerlos. Y eso es lo que confirma todo. El imperio ya no existe, no porque alguien lo haya destruido completamente, sino porque dejó de sostenerse desde dentro. Los templos ya no son intocables, ya no imponen, ya no representan lo mismo, se convierten en objetivos, en puntos estratégicos, en símbolos que deben caer. Y cuando caen, no es solo piedra lo que se rompe, es significado, es identidad, es historia, porque esos templos no eran edificios, eran el centro del mundo, el punto de conexión, el lugar donde todo tenía sentido. Y ahora, ese sentido desaparece. El fuego sagrado ya no se mantiene, no porque alguien lo apague directamente, sino porque ya no hay quien lo sostenga. Y eso es el final real, porque cuando el fuego se apaga, no es solo una llama, es el sistema, es la creencia, es el pacto. Todo termina, las casas son abandonadas, no de forma ordenada, no de forma planificada, simplemente se dejan, porque ya no hay razón para quedarse, ya no hay estructura que proteger, y ya no hay sistema que mantener, solo queda sobrevivir, como sea, donde sea, si es posible. El lago ya no refleja una ciudad viva, refleja fragmentos, restos, movimientos sin dirección, y eso es lo que queda. Cortés entra, pero no entra como conquistador triunfante. No hay celebración, no hay gloria inmediata, porque lo que encuentra no es una victoria limpia, es una ciudad rota, una ciudad vacía, una ciudad que ya no puede responder. Y eso es algo distinto, algo más complejo, porque no conquistó solo un lugar, conquistó el resultado de un colapso, y eso cambia todo, porque significa que la victoria no fue solo suya, fue del tiempo, del desgaste, de la grieta, de la duda, de todo lo que ocurrió antes, y ahora solo recoge el resultado. La ciudad cae completamente, no en un instante, o no en una escena, sino en una serie de momentos, pequeños, silenciosos, definitivos, un templo que deja de ser defendido, una calle que deja de resistir,
una voz que deja de responder, y poco a poco todo se apaga. No queda un último grito, no hay una última batalla épica, solo hay final, un final lento, pesado, inevitable, y cuando finalmente termina, no hay sonido, solo silencio, un silencio distinto, no el silencio de la noche, no el silencio de la espera, sino el silencio después de todo, después del sistema, después del imperio, después de la ciudad. Y en ese silencio hay algo más, algo que permanece, no visible, no tangible, pero presente. La pregunta, ¿cómo fue posible? ¿Cómo pudo existir algo así? Una ciudad en medio del agua, un sistema tan preciso, una civilización tan estructurada, que funcionó, que dominó, que sostuvo su mundo, hasta que encontró algo que no podía entender. Y eso fue suficiente, porque al final no cayó solo por la fuerza, cayó porque el mundo cambió, porque la realidad cambió, porque la forma de entenderlo ya no era la misma, y cuando eso ocurre, ningún sistema, por perfecto que sea, puede sostenerse. Tenochtitlán cae, pero no desaparece completamente, porque lo que fue no se borra, solo se transforma, solo cambia, solo se pierde en otra forma. Y eso es lo que queda. No la ciudad, no el imperio, sino la huella, la evidencia de que una vez existió algo que no debería haber existido, y sin embargo, existió. Cuando todo termina, cuando el ruido desaparece, cuando la resistencia se apaga, queda algo. Siempre queda algo. No es victoria, no es gloria, no es celebración, es silencio, un silencio distinto, un silencio que no habla de paz, sino de ausencia, y es en ese silencio donde empieza el verdadero descubrimiento, porque ahora, por primera vez, pueden ver, no como enemigos, no como invasores bajo presión, sino como observadores, como testigos, como hombres que acaban de entrar en algo que no esperaban encontrar. Y lo primero que notan no es destrucción, es magnitud. La ciudad, aún en ruinas, sigue siendo enorme. Las calzadas siguen marcando líneas perfectas sobre el agua. Los canales siguen conectando cada parte. Los templos, aunque dañados, siguen dominando el horizonte. Y eso los desconcierta. Porque esto no encaja con la idea que traían. No es una aldea, no es un asentamiento primitivo, no es caos, es diseño, es orden, es estructura, y eso es imposible de ignorar. Caminan, observan, entran en espacios que antes estaban prohibidos y descubren algo aún más perturbador. Todo tenía sentido, todo estaba organizado, todo respondía a una lógica, pero no una lógica simple, una lógica compleja, profunda, eficiente. Los mercados, aunque vacíos ahora, muestran su estructura. Zonas definidas, espacios distribuidos, orden claro. Esto no era improvisado, era sistema, un sistema que funcionaba, mejor de lo que esperaban, mejor de lo que querían admitir, y eso genera incomodidad, porque significa que no conquistaron algo inferior, conquistaron algo distinto, algo que funcionaba. Y eso es más difícil de procesar. Las casas, aunque simples, están organizadas. No hay desorden, no hay acumulación innecesaria, no hay caos interno. Todo tiene función, todo tiene propósito. Y eso les resulta extraño, porque no coincide con lo que conocen. Pero lo que más los impacta no es la estructura, es la higiene, el orden, la limpieza. Algo que no esperaban, algo que no encaja con la imagen que tenían. Porque esta ciudad era más limpia, más organizada, más funcional que muchas de las ciudades de donde vienen. Y eso es incómodo, muy incómodo,
porque rompe la narrativa, rompe la superioridad, rompe la lógica simple de nosotros mejores, ellos inferiores. Y ahora, esa idea ya no se sostiene tan fácilmente. Los templos son otra cosa, no solo grandes, no solo altos, sino complejos, simétricos, precisos. No parecen construcciones improvisadas, parecen resultado de conocimiento, de planificación, de cálculo, y eso los obliga a pensar, a cuestionar, a replantear. Porque esto no es lo que esperaban conquistar, esto es algo que no entienden completamente, y eso los incomoda. Pero hay algo más profundo, algo más difícil de aceptar. El sistema. Empiezan a entender cómo funcionaba, cómo se organizaba la ciudad, cómo se distribuían los recursos, cómo se mantenía el equilibrio, y poco a poco empiezan a ver algo claro. Esto no era caos, era control, era eficiencia, era orden llevado al límite, y eso es imposible de ignorar. Pero también empiezan a ver el otro lado, el costo, lo que sostenía todo, lo que hacía posible ese orden, y ahí la percepción vuelve a cambiar, porque entienden que ese sistema perfecto no era gratuito, tenía un precio constante, un precio estructural, un precio que ahora también ven, y eso les da una justificación, una forma de encajar lo que ven, porque sin eso sería demasiado difícil de aceptar, demasiado incómodo, demasiado complejo. Así que reinterpretan, reordenan, reexplican, porque necesitan hacerlo, porque si no, tendrían que aceptar algo más difícil, que destruyeron algo que funcionaba. Y eso no es fácil de asumir. Las chinampas, los jardines flotantes, eso los desconcierta completamente. No entienden cómo funcionan, cómo producen, cómo sostienen a una ciudad entera. Pero ven el resultado, y el resultado es claro: eficiencia, abundancia, sistema. Y eso es impresionante, porque no esperaban encontrar eso, no ahí, no de esa forma, no en ese lugar. Y sin embargo, está ahí, frente a ellos, imposible de negar, y entonces llega la comprensión, lenta, incompleta, pero suficiente. Esto no era una civilización primitiva, era una civilización diferente, una que resolvió problemas de otra manera, una que organizó su mundo de otra forma, una que funcionaba hasta que dejó de hacerlo. Y eso es lo más importante, porque lo que encontraron no fue solo una ciudad destruida, fue evidencia de algo que existió, algo que funcionó, algo que dominó su entorno, hasta que se encontró con algo para lo que no estaba preparado. Y eso fue suficiente. Pero hay algo más, algo que permanece incluso después de todo: la sensación, la impresión, el impacto. Porque aunque intenten explicarlo, aunque intenten justificarlo, aunque intenten simplificarlo, no pueden ignorarlo completamente. Lo que vieron no era simple, no era inferior, no era fácil de clasificar. Y eso se queda, como una duda, como una incomodidad, como una pregunta, porque al final no es solo que conquistaron, es que encontraron, y lo que encontraron fue algo que no esperaban, algo que no encajaba, algo que no podían entender completamente, pero que existió. Y eso no se puede borrar. No desaparece de inmediato, no se borra en un instante. No hay un momento exacto donde alguien pueda decir: aquí terminó todo. Porque los imperios no desaparecen así. Desaparecen lentamente, capa por capa, estructura por estructura, significado por significado, hasta que un día, simplemente, ya no están. Tenochtitlán cayó, pero el imperio aún respiraba,
en fragmentos, en personas, en costumbres, en memoria. Pero eso no dura, porque lo que sigue no es solo control, es reemplazo. No basta con conquistar, no basta con ocupar, no basta con dominar, hay que transformar. Y eso es lo que empieza ahora. La ciudad cambia, no solo en forma, en esencia. Los templos ya no son centros del mundo, se convierten en otra cosa, se vacían de significado, se reinterpretan, se reutilizan y se transforman en símbolos distintos, y con eso, una parte del imperio desaparece, no físicamente, sino en lo que representaba. Las calles cambian, no en su estructura, sino en su función. Lo que antes era sistema, ahora es territorio. Lo que antes era orden interno, ahora es control externo. Y eso lo cambia todo. El idioma sigue, pero empieza a mezclarse, a deformarse, a perder precisión, porque ya no es la lengua dominante, ya no define la realidad. Ahora se adapta. Y cuando un idioma se adapta demasiado, empieza a perder algo, empieza a desaparecer. Las tradiciones continúan, pero ya no son centrales, ya no son necesarias, ya no son obligatorias. Se vuelven opcionales, se vuelven recuerdos, se vuelven fragmentos. Y eso es el inicio del fin. Porque cuando algo deja de ser necesario, empieza a perder fuerza, empieza a desvanecerse, empieza a desaparecer. Los nombres cambian, los lugares cambian, los símbolos cambian, y con cada cambio algo se pierde, algo que no se puede recuperar, algo que no se puede reconstruir, porque no es visible, no es tangible, es identidad, y la identidad, cuando se rompe, no vuelve a ser la misma. Las personas siguen, pero ya no viven igual, ya no piensan igual, ya no creen igual, porque el sistema que definía todo ya no existe, y sin sistema todo se fragmenta, todo se dispersa, todo se diluye. El imperio no muere en batalla, muere en el tiempo, muere en la adaptación, muere en la transformación, porque lo que era ya no es necesario, ya no es dominante, ya no es central, y eso lo borra, no completamente, pero lo suficiente como para dejar de existir como imperio. Y eso es lo más difícil de aceptar, porque significa que no fue solo derrotado, fue reemplazado, sustituido, transformado en algo distinto, algo que ya no es él. Y entonces queda algo, siempre queda algo, fragmentos, palabras, costumbres, rituales, pero ya no conectados, ya no organizados, ya no estructurados, solo restos. Y esos restos no pueden sostener un imperio, solo pueden recordarlo. Y eso es lo que queda, no el sistema, no la ciudad, no el poder, sino la memoria. Pero incluso la memoria cambia, se adapta, se distorsiona, se pierde, con el tiempo, con las generaciones, con la nueva realidad, y poco a poco, lo que fue el imperio se convierte en historia, luego en relato, luego en mito, y finalmente en algo distante, o algo que existió, pero que ya no puede sentirse igual. Y eso es la desaparición real, no cuando cae, sino cuando deja de ser comprendido, cuando deja de ser vivido, cuando deja de ser parte del presente. Y ahora eso es exactamente lo que ocurre. El imperio mexica ya no existe, no como sistema, no como estructura, no como mundo, solo como huella, como evidencia, como recuerdo, de algo que fue y ya no es. Y eso es lo más definitivo, porque no hay vuelta atrás, no hay reconstrucción, no hay repetición. Solo queda una pregunta, una que no desaparece, una que permanece. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo existir algo así y desaparecer de esa forma? Y esa pregunta es lo único que queda completamente intacto. No todo desaparece,
aunque lo parezca, aunque todo indique lo contrario, aunque la ciudad caiga, aunque el sistema se rompa, aunque el imperio deje de existir, algo siempre queda. Pero no es lo que esperas, no son los templos, no son las estructuras, no es el poder, porque eso es lo primero que se pierde. Lo que sobrevive es más silencioso, más invisible, más difícil de destruir, porque no depende de piedra, no depende de control, no depende de un sistema, depende de las personas. Y las personas no desaparecen igual que los imperios, se adaptan, se transforman, se esconden, se mezclan, pero continúan. Y ahí empieza la verdadera historia, porque después de la caída no hay un vacío total, hay vida, distinta, fragmentada, pero real. El idioma no desaparece de inmediato, sigue en susurros, en conversaciones privadas, en palabras que no se traducen, en sonidos que no se pierden completamente, se mezcla, se adapta, se transforma, pero sobrevive, y eso es más importante de lo que parece, porque el idioma no es solo comunicación, es forma de pensar, es forma de entender el mundo, y mientras exista, una parte del imperio sigue viva, las costumbres también permanecen, no como antes, no con la misma fuerza, no con la misma libertad, pero siguen, en pequeños gestos, en formas de cocinar, en maneras de trabajar la tierra, en rituales que se transforman, pero no desaparecen del todo, y eso es resistencia, no abierta, no visible, pero constante, porque no todo se pierde. Algunas cosas se esconden, esperan y continúan. Las chinampas no desaparecen completamente, siguen ahí, funcionando, produciendo, porque eran demasiado eficientes como para ignorarlas. Y eso es una forma de supervivencia, porque cuando algo funciona tan bien, incluso después de la conquista, permanece. Y eso significa que el conocimiento no se destruyó completamente, se reutilizó, se absorbió, se integró, pero su origen sigue ahí, invisible, pero presente. Las personas aprenden a vivir en un nuevo sistema, no porque quieran, porque deben, pero dentro de ese nuevo sistema, llevan consigo el anterior, en la forma en que piensan, en la forma en que sienten, en la forma en que entienden el mundo, y eso no se puede eliminar fácilmente, porque no está afuera, está dentro, y eso es lo que sobrevive, no el imperio, sino su esencia. Pero esa esencia cambia, no puede mantenerse intacta, se adapta, se mezcla, se transforma, y en ese proceso pierde algo, pero también conserva algo, y ese equilibrio es lo que define todo lo que viene después, porque el pasado no desaparece completamente, se convierte en base, en capa, en algo que sigue influyendo, aunque no se vea, y eso es lo que empieza a aparecer, siglos después, en palabras que aún existen, en nombres que aún se usan, en tradiciones que aún continúan, no como antes, no con la misma forma, pero con la misma raíz. Y esa raíz es lo que conecta todo, porque significa que el imperio no desapareció completamente, se transformó, se diluyó, se integró en algo nuevo, pero sigue ahí, en partes, en fragmentos, en detalles, y eso cambia la perspectiva, porque entonces la historia no termina en la caída, continúa, de otra forma, en otro contexto, en otro sistema, pero continúa, y eso es lo más importante, porque demuestra algo que no es obvio, que los imperios pueden desaparecer, pero lo que crean puede sobrevivir, de formas que no controlan, de formas que no planean, de formas que no imaginan, y eso es lo que hace que esta historia no sea solo sobre el pasado,
sino sobre el presente, porque lo que ves hoy no es completamente nuevo, es resultado, es mezcla, es continuidad de algo que empezó mucho antes, de algo que parecía haber terminado, pero no lo hizo. Y ahora la pregunta cambia otra vez. Ya no es cómo cayó, ni qué encontraron, ni qué desapareció. Ahora es otra, una más profunda, más sutil, más real. ¿Qué significa realmente desaparecer? Porque si algo sigue influyendo, si algo sigue presente, si algo sigue vivo en otras formas, ¿realmente desapareció o simplemente cambió? Hay una pregunta que evitamos, no porque no exista, sino porque es incómoda, porque no tiene una respuesta fácil, porque rompe todo lo que creemos entender, porque nos obliga a mirar esta historia desde un lugar distinto, un lugar donde no hay héroes claros, ni villanos simples, solo decisiones, solo consecuencias, solo realidades que chocan. Y esa pregunta es esta. ¿Quién tenía razón? Parece una pregunta simple, pero no lo es, porque para responderla, tienes que elegir un punto de vista. Y en cuanto eliges uno, pierdes el otro. Si miras desde fuera, desde la lógica moderna, desde lo que hoy consideramos correcto, el Imperio México parece extremo, rígido, violento, difícil de justificar. Pero si miras desde dentro, todo cambia, porque entonces ya no estás viendo actos aislados. Estás viendo un sistema completo, un sistema que tenía una lógica, una coherencia, un propósito, y ese propósito era sobrevivir, no dominar, no expandirse por ambición, sino mantener el mundo en funcionamiento, porque para ellos eso era real, tan real como el aire, tan real como el hambre, tan real como la muerte. Y si crees que el universo depende de ti, ¿qué estás dispuesto a hacer? Esa es la pregunta que incomoda, porque no es sobre ellos, es sobre ti, porque es fácil juzgar cuando no estás dentro, cuando no compartes la creencia, cuando no vives bajo la misma presión. Pero si cambiaras el contexto, si cambiaras la realidad, si cambiaras lo que sabes, ¿seguirías pensando igual? ¿O harías exactamente lo mismo? Y ahí todo se vuelve complicado, porque entonces ya no es una historia sobre ellos, es una historia sobre humanos, sobre cómo los humanos construyen sistemas, sobre cómo los humanos creen, sobre cómo los humanos justifican y sobre cómo los humanos actúan cuando creen que no tienen otra opción. Pero eso es solo un lado, porque el otro lado tampoco es simple. Los conquistadores tampoco son fáciles de definir. No son solo invasores, no son solo destructores, son producto de su propio sistema, de su propia creencia, de su propia forma de ver el mundo. Un mundo donde expandirse era correcto, donde imponer su visión era necesario, donde su verdad era la única válida. Y eso también es peligroso, porque significa que ambos lados creían que estaban haciendo lo correcto. Ambos lados creían que su sistema era necesario. Ambos lados actuaban sin dudar, porque no podían permitirse dudar. Y cuando dos sistemas así se encuentran, no hay negociación real, no hay punto medio, no hay equilibrio posible, solo conflicto, solo choque, solo uno puede continuar. Y eso es lo que ocurrió. Pero aquí viene la parte más incómoda, la que realmente cambia todo. No fue solo una cuestión de fuerza, no fue solo tecnología, no fue solo estrategia, fue algo más simple, más silencioso, más profundo, una diferencia de percepción, una diferencia de realidad, porque uno de los dos lados no necesitaba mantener el universo, y el otro sí,
Y eso cambia completamente el juego, porque significa que uno de los sistemas tenía más libertad, más flexibilidad, más capacidad de adaptación, y el otro no. El otro estaba atrapado en su propia lógica, en su propia estructura, en su propia necesidad de mantener todo funcionando. Y eso lo limitaba, lo hacía fuerte, pero también rígido, lo hacía eficiente, pero también vulnerable. Y cuando algo rígido se enfrenta a algo flexible, el resultado es inevitable. Pero eso no lo hace simple, no lo hace justo, no lo hace correcto, solo lo hace real. Y eso es lo que incomoda, porque entonces la historia deja de ser una narrativa clara y se convierte en algo más complejo, más ambiguo, más humano, porque no hay un lado completamente correcto, ni un lado completamente equivocado. Solo hay decisiones dentro de contextos distintos y consecuencias que ninguno de los dos lados podía evitar completamente. Y eso es lo más difícil de aceptar, porque nos gusta simplificar, nos gusta categorizar. Nos gusta decir, esto fue bueno, esto fue malo, pero aquí no funciona así. Aquí todo está conectado, todo tiene contexto, todo tiene razón, desde cierto punto de vista. Y eso rompe la comodidad, rompe la claridad, rompe la narrativa simple y nos deja con algo más difícil, una pregunta sin respuesta definitiva, porque al final no se trata de quién tenía razón, se trata de entender cómo fue posible, cómo dos sistemas tan diferentes pudieron existir, cómo pudieron crecer, cómo pudieron funcionar y cómo, inevitablemente, terminaron chocando. Y en ese choque, uno desapareció, pero no porque fuera inferior, sino porque el mundo ya no funcionaba de la misma manera. Y eso es lo que queda, no una lección simple, no una moraleja clara, sino una verdad incómoda, y que los sistemas humanos, por más sofisticados que sean, por más coherentes que parezcan, por más correctos que se sientan, siempre están limitados, siempre dependen de algo. Y cuando ese algo cambia, todo cambia. Y ahora, la última pregunta, la más importante, la que conecta todo. Si tú hubieras estado ahí, ¿qué habrías hecho? Y más importante aún, ¿estarías seguro de que habrías hecho algo diferente? Ahora ya sabes cómo terminó, sabes cómo cayó, sabes cómo desapareció. Pero hay algo que sigue ahí, algo que no encaja, algo que no se va, porque esta historia no termina con la caída, empieza mucho antes, en un lugar donde nada debería haber sido posible. Un lago, inestable, inseguro, impredecible, un lugar que no invita a construir, un lugar que no promete futuro. Y sin embargo, ahí construyeron una ciudad, no pequeña, no temporal, no improvisada, una de las más grandes de su tiempo, una ciudad que no solo existía, funcionaba. Y no solo funcionaba, dominaba. Dominaba su entorno, dominaba sus recursos, dominaba su propia complejidad. Y eso es lo que no debería haber pasado, porque no tenían lo que se supone que necesitas. No tenían hierro, no tenían animales de carga, no tenían ruedas funcionales para transporte, no tenían muchas de las herramientas que otras civilizaciones consideraban esenciales. Y aún así, resolvieron los mismos problemas, de otra manera, con otra lógica, con otra forma de pensar. Y eso es lo que lo hace tan difícil de ignorar, porque significa que no hay una sola forma de construir un mundo, no hay una sola forma de organizar una civilización, no hay una sola forma de sobrevivir. Ellos crearon la suya, una que funcionaba, una que se sostenía,
una que respondía a sus condiciones, a su entorno, a su realidad. Y durante un tiempo, esa forma fue suficiente, más que suficiente. Pero aquí está el punto, nada de eso la hizo invulnerable, nada, porque ningún sistema lo es. No importa cuán perfecto parezca, no importa cuán eficiente sea. Siempre hay algo que no puede prever, siempre hay algo que no puede controlar. Y en este caso, fue otra forma de ver el mundo, otra lógica, otra realidad. Y cuando esas dos realidades se encontraron, no se mezclaron, no se adaptaron, chocaron. Y en ese choque, una desapareció. Pero eso no significa que no fuera válida, no significa que no funcionara, no significa que no fuera compleja, solo significa que no pudo adaptarse lo suficiente. Y eso es lo que cambia todo, porque entonces la historia deja de ser sobre victoria y derrota, y se convierte en algo más profundo, más incómodo, más real. Se convierte en una historia sobre límites, sobre cómo incluso los sistemas más sofisticados tienen límites, sobre cómo incluso las civilizaciones más organizadas pueden caer, no por ser débiles, sino por ser incapaces de cambiar a tiempo. Y eso no es exclusivo de ellos, es universal, porque todos los sistemas humanos funcionan igual, se construyen, se perfeccionan, se estabilizan, y luego se enfrentan a algo que no pueden controlar. Y en ese momento, todo se decide. Y eso es lo que hace que esta historia no sea solo del pasado, sino del presente. Porque aunque Tenochtitlán ya no exista, aunque el Imperio Mexica haya desaparecido, la lógica sigue. La idea de construir sistemas, la idea de creer en ellos, la idea de depender de ellos, todo eso sigue aquí, ahora, en diferentes formas, en diferentes escalas, pero con la misma esencia. Y eso es lo que hace esta historia tan importante. Porque no es solo sobre lo que fue, es sobre lo que es y sobre lo que será. Porque la pregunta final no es sobre ellos, es sobre nosotros. ¿Qué sistemas estamos construyendo? ¿En qué creemos sin cuestionar? ¿Qué estamos sosteniendo sin darnos cuenta? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando encontremos algo que no encaje con nuestra forma de ver el mundo? Porque eso siempre ocurre, siempre. Y cuando ocurre, la historia se repite, no igual, pero similar. Porque no es sobre detalles, es sobre patrones. Y este es uno de los más claros, un sistema que funciona, un mundo que se sostiene, hasta que algo cambia, y entonces todo cambia. Tenochtitlán cayó, pero no fue un error, fue una consecuencia de haber construido algo tan preciso, tan dependiente, tan alineado, que no pudo desviarse. Y eso es tanto su mayor logro como su mayor debilidad. Y ahí está el cierre. No en la caída, sino en la contradicción, porque este fue un imperio que no debía existir, pero existió, funcionó, dominó, y durante un tiempo sostuvo su mundo, hasta que dejó de hacerlo. Y eso es lo que lo hace inolvidable, no cómo cayó, sino cómo fue posible. Si esta historia cambió tu forma de ver el pasado, quizá también cambie cómo ves el presente, porque la historia nunca termina, solo cambia de forma. Nos vemos siempre en el pasado.